CIMAC presenta. Frecuencia lésbica. Sintonízate lesbiana. Lesbianas en todas partes. Porque la existencia lésbica es el amor entre mujeres que nos salva. Frecuencia lésbica. Lesbianas de toda Avia Yala. Nos volvemos a encontrar en Frecuencia Lésbica, programa por y para lesbianas, en conjunto entre las colectivas Espacio a la Banda de Ciudad de México y Lesbianas Necias de Campeche, ofreciendo un espacio de encuentro y conexión para hacer redes y compartirnos desde el gozo, el arte, el activismo, la autogestión y la visibilidad lésbica. Yo soy Julia Casasola. Estamos transmitiendo desde Violeta Radio en el 106.1 cada 15 días los viernes de 5 a 6 de la tarde. En cada programa nos acompañan poetas, músicas, emprendedoras, activistas, defensoras, estudiantas, acompañantas y más, porque las referentas lésbicas existimos en todas partes. Pueden escribirnos a nuestros Instagrams, @espacialabanda, @lesbianasnecias y @violeta radio_106.1 FM. También pueden escribirnos a Facebook a Violeta Radio, en Twitter a @violeta radio_FM y escucharnos por Spotify y SoundCloud en CIMAC Radio. En este programa tenemos de invitada a nuestra compañera María Eugenia Arriaga, lesbiana de 56 años, defensora de derechos humanos de Saltillo, Coahuila. Bienvenida, compañera. Estoy muy emocionada de poder entrevistarte y que puedan escucharte en nuestras radioescuchas. Bienvenida y cuéntanos sobre ti. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Eugenia Arriaga Salomón. Yo ahorita soy parte del equipo del Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios y nosotras nos dedicamos al acompañamiento integral sobre todo de familias que tienen personas desaparecidas. Nosotras estamos en Saltillo, Coahuila, acá en México. Entonces, desde aquí estamos haciendo nuestro trabajo en la defensa de los derechos humanos. Oye, Maru, acá nosotras sabemos que tú eres comunicóloga. Entonces, me gustaría que nos pudieras contar alguna experiencia sobre tu trabajo en esto del periodismo. Cuando yo estaba estudiando, empecé como a rescatar historias en donde yo trabajaba, en la parroquia donde yo trabajaba, porque yo estudiaba y trabajaba en una parroquia medio tiempo y mi trabajo era atender comunidades desde la pastoral que se ejercía en esa parroquia, los grupos de jóvenes, grupos de señoras. Entonces había un grupo que me gustaba mucho porque era el grupo que atendía a los enfermos. Y las familias lo que hacían era, con sus mismos recursos, era construir, por ejemplo, una casita o un cuartito para ancianos que no tenían o que su vivienda estaba muy deficiente, ¿no? Que era de madera o que era de láminas. Entonces nos encontramos con varios casos y uno de ellos me acuerdo que lo escribí yo, era de una pareja de ancianos que tenían un cuarto de madera y se les construyó un cuarto con material, pero también ellos querían casarse. Y entonces la comunidad se organizó para que se casaran, se celebró la misa ahí en la colonia, todos cooperaron para que hubiera la fiesta, la comida, se hizo toda una boda ahí en la colonia y fue muy, muy, muy importante porque entonces te das cuenta que no es tanto el sacramento en la iglesia, en el templo solo, sino es la iglesia viva, ¿no? La iglesia de gente que quiere y que está al pendiente de las personas. Entonces, esas historias yo las rescataba y también las escribía, ya sea en el periódico, cuando me dejaban en el periódico en Ciudad Juárez, que se llama El Diario, que todavía existe,
pero también hay un periódico católico. Entonces ahí yo las escribía y enviaba las notas y me las publicaban. Entonces yo así me sentía emocionada porque, porque salían mis notas, pero desde este enfoque muy de comunidad, colectivo. Entonces eso era como lo que más me llenaba mucho, y yo decía, yo quiero ser una reportera, pero no de estas que andan que andan diariamente buscando como a los políticos, sino más bien como el rescate de la vida de la comunidad. Y esa era como el objetivo, y siempre ha sido mi objetivo desde que pensé en la carrera de comunicación. Me has dejado muy sorprendida, la verdad es que no sabía esa parte de tu historia. Y bueno, pues ahora sí, para entrarle con todo a la lesbiandad, ¿podrías contarnos cómo llegaste a reconocerte lesbiana? Qué difícil y qué doloroso cuando no tienes a alguien quien te oriente, o cuando no sabes qué pasa o qué está pasando en tu vida, pues, ¿no? Y también desde el enfoque en el que yo decidí vivir, que fue en esta comunidad religiosa, y que fue muy confuso y doloroso porque, pues no, ahí no sabíamos qué estaba pasando. Cuando yo salgo y les digo que me enamoro otra vez y que empiezo una relación con la segunda mujer, que en este caso pues era Julia, y que una de mis amigas dice, muy cercanas, dice, pues tienes que revisarte, tienes que ver qué es lo que está pasando contigo, porque no es la primera vez, ¿no? Entonces yo digo, ciertamente yo tengo que empezar un trabajo terapéutico y ver. Y es así como me animo a ir a un grupo de terapia grupal, que a mí se me hace muy interesante. Más que la terapia individual, yo creo que la terapia grupal te ayuda muchísimo. Y yo recuerdo que llegué a ese grupo y yo me sorprendía mucho de las situaciones que cada una enfrentaba, porque eran situaciones tan profundas y muy personales que a veces no compartes con nadie, pero que en un momento dado te pueden conectar. Y yo creo que eso me pasó a mí cuando yo veo, porque ahí recuerdo a un chico que era gay y también compartía su historia, entonces yo me quedaba así como, sí, muy asombrada, ¿no? Y es como en un momento también me conecto cuando me hace la pregunta la terapeuta, ¿no? Maru, tenemos que trabajar contigo, y la pregunta va a ser, tú les vas a hacer la pregunta a cada una de las compañeras y compañeros y les vas a preguntar que si te aceptan. Y entonces para mí esa pregunta fue clave, porque entonces yo tuve que, se me aclararon muchas cosas cuando yo me hago, porque al final a todas les pregunté y todas me dijeron que sí, que me aceptaban. Pero entonces la pregunta es conmigo misma. Y fue cuando yo me hice la pregunta y es así como llorar y llorar y llorar, porque entonces entendí esta parte de que yo no me aceptaba y de que mucha gente te puede aceptar, pero a lo mejor quien no se acepta es uno misma, ¿no? Entonces ahí fue una pregunta, fue así como el mundo fue bien de mucho llorar, de mucho dolor, pero también de mucha liberación. Mucha liberación. Yo creo que esa pregunta y ese momento fue clave para mí, para decirme a mí misma, no eres anormal, es una manera diferente de amar. Y con esto no hay, o sea, no hay otro camino como para esquivarme, sino para enfrentarlo y aceptar que yo soy lesbiana, pues, ¿no? En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71.
y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Lesbianas de pasos grandes y fuertes. Lesbianas de fuego, tierra, viento y mar. Lesbianas en todas partes. Estás escuchando Frecuencia Lésbica. Hoy vengo a hablarte de un podcast poderoso, Borderlencha. Transmitido desde la frontera del Pacífico, Yalila narra las cartografías lésbicas y sonoras de cómo se teje entre lesbianas. Mediante entrevistas, conoceremos capítulo a capítulo la genealogía lésbica de la Baja California, México, y el sur de California, Estados Unidos. Sigue a Borderlencha a través de Spotify y pendientas, porque a partir de mayo se estrena su segunda temporada. Pero mejor que ella te invite. ¡Qué show, morras! Aquí la Borderlencha, transmitiendo desde la frontera del Pacífico, la Baja Cali, Tijuana, México, y el sur de Califas, Estados Unidos, trayéndoles la novela del desierto lésbico. En esta ocasión les hago una invitación a escuchar mi podcast. Búsquenlo en Spotify como Borderlencha o también está en borderlencha.com. Seguimos en Frecuencia Lésbica. Les recordamos que pueden escribirnos a nuestros Instagrams, @espacialabanda y @lesbianasnecias. También pueden escribirnos a @violetaradio_106.1 FM y en Facebook a Violeta Radio. En Twitter, @violetaradio_FM y escucharnos en Spotify y SoundCloud como CIMAC Radio. Seguimos en nuestra sección Entre Lesbianas, platicando con Maru, lesbiana defensora de derechos humanos de Saltillo. Su historia nos tiene al filo del asiento. Maru, platícanos, ¿cómo cambia tu vida cuando te reconoces lesbiana? Yo creo que 360 grados. Muchísimo cambió mi vida. Me aclararon muchas cosas, se me aclararon muchas cosas. El hecho de sentir tanta culpa y tanto, y de pensar que había estado viviendo en pecado siempre por haberme enamorado, creo que eso cambió, me liberó totalmente, porque recuerdo que todos esos años antes, y cuando estuve en la comunidad religiosa, siempre era, vete a confesar, así como que, ve a hablar con el sacerdote, ve a ver qué te dice. Y eso era constante, ¿no? Y era lo mismo. Pero después de eso, para mí fue tan liberador y decir, es que esto no es de culpa y no es de pecado, esto es algo que nosotras tenemos y que yo acepto para poder vivir y para poder enfrentar tantas cosas, ¿no? Afortunadamente, bueno, en ese momento sí hubo cosas muy dolorosas justo con una de mis amigas con la que vivía, porque creo que ella incluso no me acepta todavía, porque en un momento dado me dijo, no quiero volver a verte, tú estás en una situación que no aceptas y que no sé, que yo no te reconozco, me dijo así. Yo dije, bueno, si ella no, yo voy a vivir mi vida tranquila, pero a partir de ahí, de que reconocí, pude ver, ya no solo vi mi ombligo ni decir qué me pasa ni en esta confusión siempre, sino pude descubrir todo un mundo donde se pisotean tantos derechos y que uno no los ve y que siempre está pensando en uno y en uno y en uno. Oye, y por ejemplo, ¿cómo cambió tu vida en la forma en que disfrutabas las cosas? El gozo, el baile, los viajes, en cómo te disfrutabas a ti misma. Cuando yo decido que sí, yo estaba en un ambiente más religioso. Había vivido mucho tiempo trabajando en la parroquia, entonces como que el ambiente era como más... a mí me daba mucho miedo cómo iba a reaccionar la gente cuando supiera eso, ¿no? Entonces, afortunadamente, pudimos cambiar de ciudad
llegué aquí a Saltillo y, y el ambiente fue otra cosa. O sea, desde que llegué, don Raúl Vera, que es el obispo emérito de aquí, que él siempre ha hecho mucho por los derechos humanos, eh, me invitó a vivir en una casa que era de la diócesis y yo justo le dije, don Raúl, yo no voy a vivir en una casa de la diócesis porque yo tengo mi pareja y yo voy a vivir con ella. Y él como si le hubiera dicho nada, o sea, así como que sí, adelante, tú vive con quien tú quieras vivir. Él conocía a Julia, él nunca jamás me preguntó nada, celebraba las misas y nosotros íbamos a las misas, Julia también iba. Entonces, él siempre hizo por los derechos humanos. Ese ambiente a mí me ayudó mucho acá en Saltillo y una de las cosas que también vi es que hay una comunidad, en ese tiempo ya estaba, que se llama San Elredo. Es una comunidad que la integran hombres gays y lesbianas y ellos iban con sus parejas a celebrar, a estar en la misa y don Raúl le celebraba la misa. No era una misa tampoco como muy pública porque aquí son muy conservadores, pero tampoco les negaba a ellos como esta celebración y sobre todo tampoco la comunión, que muchos sacerdotes niegan a parejas gays y parejas lesbianas. Y él no, él decía, aquí pueden comulgar quien quiera comulgar, yo nunca les voy a preguntar nada absolutamente porque eso es algo muy personal. Entonces, esa comunidad también a mí me ayudó muchísimo a decir, ok, hay mucha gente como tú, hay mucha gente que hace la vida normal, o sea, el hecho de ser lesbiana y de ser gay no quiere decir que no puedas hacer nada, sino puedes hacer mucho, incluso hacer muchísimas cosas. Y a mí me dio como mucha confianza y empecé a como a crear cosas también acá desde comunicación. De hecho hicimos un periódico porque don Raúl me pidió que se creara un periódico diocesano y nosotros lo hicimos para la diócesis. Otro asunto fue que los sacerdotes, como son tan conservadores y yo publicaba muchísimo temas sociales y sobre todo de desaparición, los sacerdotes decían que era un periódico comunista y socialista y no sé qué. Ni sabían yo creo que ni saben lo que es eso, pero ahí estaban, y no lo promovían en sus parroquias y eso no ayudó muchísimo a que se mantuviera el periódico. Pero a mí me hizo mucho bien, porque podía ejercer mi profesión sin ningún problema. Y, y luego además cuando viví aquí, empecé a ir como a talleres, eh, en el tema de derechos humanos, en el tema de comunicación, o sea, otro mundo y que yo no había descubierto, ¿no? Como les digo, por estar allá como viéndome mi ombligo. Entonces, sí, eso me ayudó muchísimo a, a estar como en otros espacios. Pienso que nosotras como lesbianas tenemos que hacer muchas cosas para hacer valer nuestros derechos. Que sean derechos que nos garanticen una vida segura, una vida digna. Entonces me gustaría que nos contaras si hubo alguna situación donde tú decidiste hacer valer tus derechos como lesbiana. Sí, fíjate que cuando Julia y yo estábamos, ella me contaba de parejas amigas de ella, que ciertamente una también hace cuenta como ella, una de ellas falleció que tenía más de 25 años, tenían juntas y que en realidad es que el matrimonio es nuevo, ¿no? Antes ya ven que no existía como derecho, o no sé cómo se podría llamar, pero las parejas pues vivían mucho tiempo juntas y era medio complicado pensar en si una falleció o no. Y ella me contaba de parejas que, sobre todo una cuando fallece, después de 25 años, que la familia de ella llegó
y no dejó a la otra ni siquiera estar en el hospital, pues, ¿no? Y no la vio tampoco, entonces, y todo lo que construyeron juntas, pues la familia se lo quedó porque estaba a nombre de la que falleció. Entonces, cuando ella enferma, a mí lo que me daba muchísimo miedo era, sí, que no estar con ella, que me dijeran, pues, ¿dónde está la familia? Y que venga la familia, y pues obviamente ahí llaman a la mamá o a la hermana, ¿no? Y yo dije, no, yo no, yo no quiero pasar lo mismo que sus amigas, y por eso decidimos casarnos, y afortunadamente en el año en el que estamos, en el 2017, ya se había aprobado el matrimonio igualitario en Coahuila, que si bien recordemos, en Coahuila en el 2007 se aprobó el Pacto Civil de Solidaridad, un, un una manera de, no, a ver, no sé cómo se le llama, si es eh, una figura más bien, una figura jurídica, donde podían vivir dos personas, aunque no fueran pareja, y podían poner las cosas en común, y cuando falleciera una, pues la otra se quedaba con todo esto, ¿no? Pero no les daba derecho a los derechos como trabajadoras o adoptar si querían, pues, ¿no? Y por eso en el 2014 se aprueba el matrimonio igualitario en Coahuila, que es la segunda entidad federativa, o la primera después del distrito, de aquel entonces Distrito Federal. Coahuila es la primera entidad federativa en que aprueba el matrimonio igualitario. Esto en el contexto del gobierno que estaba, que se quería como confirmar como defensor de derechos humanos, y en aquel tiempo también en materia legislativa pues estaban creando muchísimas leyes también en el tema de desaparición, ¿no? Entonces el gobierno en ese entonces se quería, o sea, aprovechó pues la coyuntura, y por eso también aceptó lo del matrimonio igualitario, que finalmente sí nos favoreció a muchas parejas, ¿no? Sobre todo a las parejas que de lesbianas o de gays, ¿no? Nos favoreció muchísimo porque eso ayudó para que se reconociera como matrimonio, pues, ¿no? Y nosotros en el 2017, cuando sí ya a Julia se le dice que tiene cáncer, que es en junio, en, a finales de junio, y el 5 de julio es cuando la operan. Y yo ahora digo, ay no, yo qué bárbara, ¿no? Porque el 5 de julio la operan y el 27 de julio les digo que nos casamos, y Julia todavía. Pues además ya se estaba deteriorando también. Entonces nos casamos, y el 23 de septiembre es cuando fallece. Entonces, en sí no teníamos ni un mes de casadas, y yo después de que fallece, no sé si, creo que fue hasta enero que yo empiezo a moverle lo de la pensión, y lo de los beneficios como esposa, y en la empresa no tuve ningún problema, porque ahí sí todo lo que les dan a una viuda, yo lo recibí, o sea, no tuve ningún problema. Sí, como que de primero se extrañaban, ¿verdad? Porque decían, ¿tú eres la esposa? Así como que, ¿esposa? Sí, soy la esposa. Era como bien raro, ¿no? Porque yo creo que nunca habían visto que una esposa pudiera andar ahí moviendo lo de los derechos de Julia como trabajadora sobre todo. Pero al final no se tuvo ningún problema porque por el acta de matrimonio. Entonces, eso fue lo que ayudó muchísimo. Si no nos hubiéramos casado, a mí no me hubieran dado ningún beneficio por parte de la empresa. Hacernos visible tiene un costo y es doloroso para nosotras. Creo que tu historia es una referencia de las que nos precedieron y nos abrieron camino para que fuera menos doloroso ahora.
Entonces, ¿por qué no nos cuentas la historia sobre tu primer amor? Cuando yo decido entrar a la congregación religiosa, es una congregación que se dedica a atender a los pobres desde las parroquias. Hay muchas congregaciones religiosas y diferentes, ¿no? Con sus diferentes carismas. Pero esta me llamó mucho la atención porque se dedicaba a los pobres y atenderla desde una pastoral desde las parroquias en articulación siempre con sacerdotes, ¿no? A mí me gustó mucho, bueno, cuando yo entro, después de una reflexión, cuando yo entro, me emociona mucho porque yo creo que ando buscando a Dios. Yo digo que es esta parte de la búsqueda en la vida de lo que quieres hacer. Y cuando yo entro, ciertamente, pues tenía 17 años, 18 años, ¿no? Entonces es cuando te empieza la hormona, todo lo que da, y, y yo ahora reflexiono que yo creo que desde antes, yo recuerdo amigas en la primaria que me gustaba mucho juntarme con mis amigas, y de pronto yo decía que por qué me apegaba tanto a ellas. Yo creo que era yo creo que era eso, ¿no? Los enamoramientos, pero pues como uno nunca, no, ¿qué vas a ver de eso? Entonces, por eso no, nada más decía, pues ya se fue mi amiga y la voy a extrañar mucho, pero nada más, y ya, y como yo duré, cuando terminé la primaria, duré un año en la casa porque era como una costumbre para ayudar a mis papás, porque había mucho que hacer en la casa. Somos muchos, somos 10 hermanos, 10 hermanas, 10 mujeres y 4 hombres, entonces había muchísimo que hacer en la casa. Entonces duré un tiempo y luego mis amigas pues entraron a la secundaria, yo no las alcancé. Cuando la secundaria también después yo me metí a trabajar y ellas pues se van a estudiar la carrera, la prepa, lo que sea, ¿no? Entonces ya no las alcancé, no nos juntamos, pero yo las extrañaba, entonces a ciertas amigas yo las extrañaba. Yo ahora me pongo a pensar, yo creo que sí me enamoré de alguna de ellas, pero pues nunca me imaginé que era eso. Pero en la comunidad religiosa estás día y noche, o sea, estás día y noche y te encuentras con ellas, ¿no? Y eran, bueno, la persona que yo digo, la mujer que yo era de mi grupo. Y, y llega un momento en el que la verdad les juro que yo no podía ni respirar si no la veía. Y a mí eso, yo cuando decía eso, o cuando pensaba eso, yo decía, no puede ser que está pasando. Eh, pero, pero las religiosas, las que estaban a cargo de nosotras, no sabían tampoco. Y yo ahora digo que incluso ahora tampoco saben, no tienen las herramientas para cuando se enamoran y quiénes son, y quiénes sí se enamoran, y quiénes pueden, y quiénes sí somos lesbianas en una comunidad religiosa, y quiénes no, sino por el hecho de estar conviviendo tanto tiempo, se pueden vivir una situación afectiva, pero que no es. Entonces no hay como este discernimiento total tan profundo que no ayuda a nada. Y en aquel momento muchas empezaron a salir por lo mismo, porque no se podía, este, no controlar, sino discernir y profundizar en esto que estaba pasando efectivamente, pues, ¿no? Yo ahora pienso, es normal, pero ahí tiene que haber alguien que esté no juzgando, sino diciéndote y poniéndote los puntos para que tú puedas discernir. Y si tú quieres ser, si tú te aceptas como lesbiana, si yo me acepto como lesbiana y quiero seguir y tengo las herramientas y puedo seguir, pues adelante, pero si no, pues entonces, toma otro camino. Pero en aquel tiempo no, entonces yo me enamoro de, de esta compañera y me salgo porque yo creo que es necesario salirse para poder ver como un poquito desde fuera y no tenerla cerca, y eso me ayuda muchísimo a mí, pero no trabajo el discernimiento. Y entonces ahí sigue, ¿no? Entonces me salgo y entonces me dicen,
tienes que tener experiencias a lo mejor tienes que tener un novio, a lo mejor eso te va a ayudar. Y yo tuve también, novio, incluso con uno casi me casaba, pero al final dije, no, o sea, no, no es lo que yo estoy buscando. Y luego viene, y ella también sale después, porque yo me enfermo por esa situación, o sea, es tanta mi crisis, o sea, es tanto el hecho de no quererte enfrentar, de no poderte enfrentar a un enamoramiento, o de no quererlo, o de no aceptarlo, que me enfermo. Incluso yo tengo que ir con un psiquiatra, y él lo que dice es, escribe tu historia, y yo escribo que estoy enamorada. O sea, yo eso es lo que escribo, yo no sabía qué más había detrás de eso, pero es toda la culpa y es todo el pecado, ¿no? O sea, no, es un pecado lo que estás haciendo, es lo que estás sintiendo. Y entonces cuando lo escribo, y que el psiquiatra me da incluso pastillas para dormir y demás, yo es cuando ya digo, no, aquí no es, en este espacio no es. Y es cuando salgo. Y a ella no le dicen solo que le dicen que no se acerque a mí porque me enferma. Y de alguna manera le echan la culpa a ella de que yo esté enferma. Y eso se los digo porque es de lo que hablamos cuando nos reencontramos. Pero en aquel tiempo no sabíamos. Y yo decía, ¿por qué ella no me busca? O sea, ¿por qué se salió tan bien y por qué no me busca? Pues era eso, porque le habían dicho que no me buscara porque yo estaba enferma por su culpa. O sea, le dieron a entender eso. Y yo salgo y yo sigo mi vida, queriendo hacer una vida disque normal, pero no la logro. Entonces yo empiezo a estudiar comunicación, empiezo como a desgastar mis energías o a gastar mis energías en otra parte, en la carrera, en el estudio y demás, pero pues viene otra vez el enamoramiento, ¿no? De otra mujer. Entonces cuando les digo que mi amiga dice, a ver, Maru, ¿qué está pasando, no? Tienes que entrar a un proceso. Y ya es cuando entro en ese proceso y que a ella no le gusta lo que yo descubrí, pero bueno, a mí sí me gustó. Entonces, yo ahí digo, sí, sí, o sea, es lo que siempre había sentido desde niña, pero no lo había descubierto y no lo había visto. O sea, no lo había visto y no lo había nombrado, ni siquiera lo había. Con nadie lo había platicado. O sea, no, y es otro mundo, pues, ¿no? Y con Julia empezamos a platicar y a platicar y a platicar, y yo recuerdo que Julia me llevaba con sus amigas y a mí me daba tanta pena ese ambiente. Y yo decía, sí, yo me sentía como extraña, ¿no? Porque era algo que yo quería explorar, pero no me atrevía. No me atrevía porque pues sí, era otro mundo extraño. Y me decía, recuerdo que me decía, oye, van a cumplir años de casadas mis amigas, vamos. Y yo, pues no, pues, sí, y no. Y empezaba a ir, pero poco a poco, poco a poco. Y una de las cosas que me gustó muchísimo de Julia y le agradezco tanto, tanto, es que ella me enseñó a bailar. Con ella yo bailé como no tienen idea. A mí bailar me causaba también un trauma y sobre todo bailar en público. Y Julia bailaba muy bien. Y la primera vez que bailamos, recuerdo que en público, recuerdo que a partir de ahí bailamos en todos lados, en todos lados. Pero a mí me liberó tanto bailar con ella, porque bailar es una manera también de liberarte, ¿no? De disfrutar la vida y disfrutarla con otra persona. Yo después de que la chaparra falleció duré como 3 años o 4 años sin bailar, porque no puedo bailar
se me complica bailar suelta. O sea, a veces no le encuentro sentido bailar suelta, pero cuando bailo con una persona, pues es que bailé con ella, o sea, me acoplé a ella y ella se acopló conmigo y eso hizo que yo me sintiera muy a gusto, incluso en las fiestas familiares. Ya después yo ya no tuve vergüenza porque yo bailaba con ella y yo recuerdo un comentario de una de mis hermanas que dijo, Maru, yo nunca te había visto bailar y bailaste toda la noche y había bailado con Julia, o sea, bailamos las dos. A mí me valió, yo dije, no, yo tengo que hacer también mi vida y que ya los prejuicios los dejé a un lado. Y fue una de las cosas que también me libré en mi relación con Julia. Entonces, Julia fue una persona muy, muy importante y yo creo que fue el amor de mi vida después de aquel enamoramiento en la congregación. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. El Sabucán Lésbico. Historias de lesbianas que hacen historia. La religión muchas veces ha sido usada como un espacio para refugiarse de la heterosexualidad obligatoria y una opción para las mujeres lesbianas. La Edad Media fue un momento en donde las mujeres pudieron escapar del matrimonio como única vía de supervivencia a través de los conventos, y como los conventos eran solo para mujeres, también se convirtieron en una especie de resistencia lésbica y de amor entre mujeres. Ejemplo de ello son algunas cartas que se han encontrado a lo largo de la historia. ¿Sabías que en Italia una monja se salvó de ser castigada por la iglesia al decir que ella cometía actos lésbicos porque un ángel la poseía? Además, dejó por escrito todo lo que hizo con Sor Bartolomea y se considera de los primeros registros en donde explícitamente se leen actos sexuales entre mujeres. En México tenemos a Juana Ramírez de Asbaje. Fue una mujer del siglo XVII, novohispano. Su nombre religioso es Sor Juana Inés de la Cruz, quien hace más de 235 años atrás ya se atrevía a amar a las mujeres y convertir su palabra y amora en poesía. Con información de Diario de una Butch. Pedirte, Señora, quiero, de mi silencio perdón, si lo que ha sido atención le hace parecer grosero. Y no me podrás culpar si hasta aquí mi proceder, por ocuparse en querer, se ha olvidado de explicar, que en mi amorosa pasión no fue descuido ni mengua, quitar el uso a la lengua para dárselo al corazón. Lesbiana, hazlo tú misma. Lesbianas por esfuerzo propio. Hola, soy Eli y aquí te va el tip lésbico. Sabemos que con mucho esfuerzo y dentro de las posibilidades de cada una, soñamos con adquirir un vehículo, muchas veces ya de uso. Así que ahí te van algunas recomendaciones para buscar tu lenchimóvil ideal. Si buscas por internet, recuerda verificar perfiles que no sean de reciente creación. Una vez teniendo el vehículo identificado, recuerda verificar que no cuente con adeudos de tenencia, verificación, multas sin pagar y, muy importante, revisarlo en la página del Repube con el número de serie. Este número lo encuentras regularmente en el límite del parabrisas y debe coincidir con el número que trae la tarjeta de circulación, la cual brinda información sobre si el vehículo fue robado o si estuvo en algún tipo de investigación por delito. Si quieres más detalles, no olvides escribirnos a Espacio Lavanda o a Lesbianas Necias y con gusto te asesoramos. Seguimos en Frecuencia Lésbica,
Les recordamos que pueden escribirnos a nuestros Instagrams, @espacialabanda y @lesbianasnecias. También pueden escribirnos a @violetaradio_106.1 FM y en Facebook a Violeta Radio. En Twitter, @violetaradio_FM y escucharnos en Spotify y SoundCloud como CIMAC Radio. Seguimos en nuestra sección Entre Lesbianas. Maru, muchísimas gracias por compartirnos aquí en Frecuencia Lésbica. Y ya para despedirnos, ¿qué les dirías a las compañeras lesbianas que son tus contemporáneas? Yo les diría primero que busquemos espacios donde podamos hablar del tema. Yo sí conozco gente de mi edad y más grande que les cuesta muchísimo hablar sobre el tema y sobre todo del enamoramiento, ¿no? Más allá de ser lesbianas, de que me haya enamorado de alguien, de quién. Esa parte no la hablamos. Y yo creo que eso nos ayudaría muchísimo a entendernos y a verlo normal, o sea, porque es normal, no es como normal, sino es normal que nos enamoremos. Y no sentirnos solas, yo creo que para no sentirnos solas, porque yo conozco mujeres que sí las veo solas, eh, y, y creo que esa soledad tiene mucho que ver con ser lesbianas, que no sé si, bueno, ahorita pensando como en las heterosexuales que de pronto también se divorcian, luego hacen ahí sus chistes en la relación con los hombres, ¿no? Pero yo veo que nosotras no, todavía esa parte no la manejamos, no sabemos cómo. Yo creo que esos espacios se tienen que abrir para poder compartirnos como experiencias. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, cuando ya estamos menopáusicas, ¿no? De pronto que ya no tenemos ganas de nada, pero sí queremos como el abrazo, o cómo son las relaciones, cómo se vuelven, o cómo se transportan, o cómo se transforman las relaciones cuando somos menopáusicas y de pronto ya no queremos nada de nada y andamos enojadas o andamos con nuestro genio, ¿no? Por todo lo que da. ¿Cómo le hacemos? Porque sabemos que por ahí nos podemos identificar más, porque muchos síntomas son parecidos, conocemos nuestros cuerpos, nuestras cuerpas, sí los conocemos. Yo de pronto me pregunto esto, ¿qué hacemos para poder decir, oigan, yo siento aquí o siento allá o más allá o tengo esta enfermedad o, o no, emocionalmente no quiero nada? Ese tema a mí me llama mucho la atención, pero no conozco, por ejemplo, aquí en Saltillo no conozco gente, he conocido, por ejemplo, en Ciudad Juárez sí conocía, pero aquí en Saltillo no conozco gente, digo, lesbianas de mi edad que pudiéramos sentarnos a hablar estos temas tan profundos, y que ciertamente no son nada más de lesbianas, sino las mujeres como nuestros cuerpos, pero en la relación ahí sí, no sé. Entonces yo creo que esa sería una de las cosas que diría, eh, que invitaría a como abrirnos, a, no sé si por Zoom se pudiera con estos grupos y compartir como todas las experiencias. También otra cosa que me llama mucho la atención es como la otra manera de una relación, las relaciones tóxicas o las relaciones enfermizas, pues, ¿no? Que a veces también se presentan muchísimo entre nosotras y cómo manejar también como estas otras relaciones. Yo creo que por ahí sí tendríamos que abrir espacios para muchas mujeres que después de los 50
en nuestra edad no hemos podido hablar. Sí lo veo más fácil con las jóvenes, son como más accesibles, son más abiertas, son más visibles, pero nosotras todavía nos cuesta. Desde Frecuencia Lésbica agradecemos de corazón a Amaru por compartirnos su historia, por contarnos sobre Julia y cómo mientras bailaban se liberaban de todo aquello que no era de ellas y se vivieron en lesbiandad. Pues muchas gracias a quienes me invitaron a grabar este programa y a compartir sobre todo esta historia que yo creo que también la han vivido muchísimas compañeras lesbianas. Y gracias también a Frecuencia Lésbica, a todas nuestras compañeras que también están escuchando. Agradecemos y a quienes han hecho posible también que estemos en y que hayan abierto este espacio para nosotros. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Con destellos que dan felicidad. Tú, esa linda muchacha que lleva en su mirada tantos caminos por andar y navegar. Me permite tu mano para bailar. Pues me motivo que no sé bailar, yo de su mano quiero caminar. Me vuelvo casi tonta para hablar, en 1000 canciones no quiero expresar, pero ninguna la termino. Sonrisa con destellos que dan felicidad. Tú, esa linda muchacha que lleva en su mirada tantos caminos por andar y navegar. Oh, qué dulzura vine yo a encontrar. Te extraño tanto cuando tú no estás, muchacha de ojos bellos. Tú, muchacha de ojos bellos, sonrisa con destellos que dan felicidad. La muchacha que lleva en su mirada tantos caminos por andar y navegar. Esto fue Frecuencia Lésbica. Nos vemos en 15 días a la misma hora, 5 de la tarde, por Violeta Radio en el 106.1 FM para escuchar la historia de otra lesbiana poderosa,
porque las lesbianas estamos en todas partes. CIMAC presentó. Frecuencia lésbica. Sintonízate, lesbiana. Lesbianas en todas partes. Porque la existencia lésbica es el amor entre mujeres que nos salva. Frecuencia lésbica.